agradecidos estamos con todo lo que Dios está haciendo. Dios sigue siendo bueno. Amén. Nosotros en el mes de mayo estuvimos dedicando todo el mes de mayo a hablar acerca de los eventos por venir. ¿Cuántos recuerdan más o menos? Parece que fue ayer, pero ya son varios meses. El tiempo ha corrido muy rápido. Y siempre quedó pendiente el tema de la segunda venida. Y siempre les decía, les debo el tema de la segunda venida. Hoy vamos a ver el tema de la segunda venida de Cristo como un tema muy pertinente. Es muy pertinente y con una gran carga en nuestro corazón. Nosotros debemos sentir carga en el corazón por lo que sucede en el mundo. A veces nuestra carga en nuestro corazón es por lo que me pasa a mí. Cada uno llevamos aquí el peso de lo que me pasa y lo que me duele y lo que no va funcionando, y es nuestro motivo de angustia o de oración a decirle: Señor, mira lo que me pasa. Sin embargo, también estamos llamados a sentir en nuestro corazón la necesidad de orar por las naciones, de pedir a Dios misericordia por lo que acontece. Y escuchaba a un pastor en Estados Unidos que predicaba, y él decía: quiero llamar la atención acerca de muchos posteos en redes sociales de creyentes en todo el mundo que están poniendo la frase yo apoyo a Israel. Me posiciono por Israel. Y él decía, como cristianos les invito a decir: yo me posiciono por Cristo. Porque nosotros estamos llamados a orar por todas las naciones y por todas las situaciones que acontecen. Y debemos siempre tener la mirada puesta en nuestro Señor y recordar que hay un propósito mayor, que en medio de todas las cosas que acontecen se está cumpliendo y se tiene que seguir cumpliendo la palabra de Dios. Y que nosotros debemos entender de manera integral y completa el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos segmentar o separar aquella parte del ministerio de Cristo que más nos gusta. Hay quienes les gusta muchísimo el nacimiento de Jesús y se quedan con el baby Jesus all the way. Y todo es el bebé Jesús y el niño Jesús, y el niño Jesús. Tanto es así que hay quienes tienen esta idea de que el niño Jesús de alguna manera sigue siendo niño y se le puede pedir al niño Jesús. Y no lo hacen solo en Navidad, sino en cualquier época. Hay a quienes les gusta la temporada del ministerio de Jesús en la que Él predicó y ministró, porque les gusta ver a Jesús caminar entre los poblados, en las aldeas, sanar enfermos, hacer la diferencia. Y hay quienes en la más crasa ignorancia dicen cosas como que Jesús fue el primer palestino revolucionario. Esto es algo que todavía no puedo superar, de uno de los presidentes de la región que llegó a decir eso, y que Jesús fue crucificado por el Imperio Español. Y yo todavía digo, ¿what? Y hay quienes les gusta quedarse con ese momento de la vida de Jesús, porque dicen, fue el momento en que Él predicó, el que se movió, que buscó a las masas, que sanó, que demostró la diferencia. Les gusta ese momento. Hay quienes les gusta el momento de la muerte de Jesús. Y hasta lloran y les duele y hacen todo tipo de escenarios y de momentos. Y hay quienes han aprendido a vivir religiosamente como en una especie de duelo permanente por Jesús. De hecho, hay quienes consideran que Jesús
está en una cruz y lo tienen en un madero y lo tienen representado como una figura en una cruz en un madero y le piden a ese Jesús en un madero. Y hay quienes les gusta la resurrección de Jesús y cantan, y qué maravilla, Jesús resucitó. Sin embargo, nosotros no podemos extraer pedazos, y los pedazos que más nos gustan, del ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús de manera integral viene desde su nacimiento, es cierto, su ministerio, su muerte, su resurrección, pero también incluye su regreso. Y la segunda venida de Jesús, hemos mencionado en algunas ocasiones, es la profecía bíblica con más referencia bíblica que existe en el texto. Más de 300, más del doble o del triple de las veces que se anuncia su nacimiento, se anuncia en la Escritura la segunda venida. Entonces, lo cual quiere decir, si nosotros hemos estado predicando y creyendo que la palabra de Dios es verdadera, y yo creo que por eso estamos aquí, porque hemos conocido al Dios de la palabra y hemos experimentado transformación en nuestra vida por la palabra. Entonces, nosotros también debemos creer que lo que falta por cumplirse en el texto bíblico se va a cumplir. Si se cumplió todo lo que tenía que ver con la primera venida, con el nacimiento de Jesús, también se va a cumplir todo lo que se anuncia acerca de la segunda venida. ¿Y por qué es pertinente? Nosotros veíamos, si usted no estuvo aquí, están en YouTube, los mensajes los puede buscar, son del mes de mayo, en nuestro YouTube, CCI Panamá, están los mensajes en los que hablamos acerca de los eventos del porvenir. Y hablamos de los eventos del porvenir y hablamos del orden. Yo tengo un serio problema, ustedes me dan, es como que lo hacen a propósito. Eso lo hace Irán. Sí, esta vez está prendido porque usualmente ni siquiera lo prendo. No. Quítalo y vuélvelo a poner, por favor. Ya saben que Leiseika, sí, en algunos momentos se le chispotea, she forgets. Ok, nosotros veíamos, gracias, ahí estamos, el orden de los eventos finales que estuvimos viendo. Hablamos de la primera venida, de la muerte y resurrección de Jesús. Luego nosotros, eso está todo, la muerte y resurrección en los 4 evangelios. Luego nos encontramos en el libro de los Hechos, el nacimiento de la iglesia del Señor y el periodo de todo el crecimiento de la iglesia del Señor, que ya lleva un poco más de 2000 años. Y en la palabra de Dios nos habla de que el Señor va a venir. Y habla de cosas que van a ocurrir antes de que Él regrese. Y habla acerca del inicio de señales. Nosotros decíamos que hay textos completos como Mateo 24 y 25, como Marcos capítulo 13, como Lucas capítulo 21, en Juan capítulo 20, en los que se nos habla acerca de la segunda venida, de cuándo Jesús iba a regresar y qué cosas iban a pasar antes. ¿Cómo vamos a saber que Él viene? Y la palabra en todos los textos que nos hablan acerca de la segunda venida, nos hablan de señales antes del fin. Y nosotros veíamos cuando hablamos de señales antes del fin, y usted lo puede marcar como Mateo 24, por ejemplo, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿qué señales habrá de tu regreso? ¿Cómo vamos a saber que ya vas a regresar? Y el Señor da una serie de señales que nosotros comenzamos a ver que se han estado apareciendo a lo largo de la historia. Y dice, habrá falsos cristos, falsos maestros, habrá pestes, habrá terremotos, habrá guerras y rumores de guerras, se levantará nación contra nación, pero el amor de muchos se enfriará.
y dice, pero aún no es el fin. Dice, y estas señales serán como los dolores de una mujer que está embarazada para dar a luz. Lo cual mencionábamos en aquella ocasión, quiere decir que estas señales van a ser constantes, continuas y van a aumentar en intensidad y en frecuencia, como los dolores de una mujer que está de parto. Y porque siempre hay quien dice, pero siempre ha habido terremotos, siempre ha habido guerras, pandemias, pestes. Lo que señala el texto y que hace diferente el tiempo del fin es la frecuencia y la intensidad. No sé cuántos se han dado cuenta que a veces no podemos, nuestra lagrimita por lo que está pasando en un lugar va por aquí, cuando ya pasa otra cosa y tenemos que comenzar a llorar por el otro ojo. Porque uno dice, miren lo que está sucediendo en tal lugar, y en este lugar, y en este lugar, y tembló aquí, y una inundación aquí, y está sucediendo, y un volcán, y un problema de Estado, y un problema de violencia. Y nuestros países, claro, ahora tenemos acceso a las redes y lo vemos casi en tiempo real. Nunca como ahora se había visto tal cantidad de eventos que uno puede asociar con las señales del fin. Entonces, nosotros decíamos, van a darse eventos antes de la segunda venida y nosotros hablamos, por eso les remito a regresar los que quieran escuchar otra vez esos mensajes, esas enseñanzas. Hablamos del rapto de los creyentes y hablamos de la gran tribulación. Y cuando hablamos de la gran tribulación, enseña la palabra que va a ser un periodo de 7 años específicamente, con tribulación como nunca ha habido y nunca habrá sobre la tierra. Y hablábamos que los creyentes no vamos a pasar la gran tribulación porque seremos llevados a la presencia del Señor en el rapto. El problema con esta definición o esta explicación, y por qué creo que es pertinente ahora traerlo, es porque hay quienes piensan o se quedan con la idea que como viene el rapto y después viene la gran tribulación, entonces nosotros los creyentes no vamos a experimentar sufrimiento de ningún tipo. Y tener esa idea puede llevar a que no estemos preparados con respecto a las situaciones que aún nos tocará vivir antes del rapto. Porque cuando habla del inicio de señales, habla de guerras, rumores de guerra, de pestes, de enfermedades, de nación contra nación, del amor de apostasía, de falsos maestros, falsos cristos. Y todas esas señales tienen que ver con sufrimiento, con crisis económica, las guerras traen crisis económica. Yo no sé cuántos han ido a los supermercados en el último año. Y antes usted iba y algo que le costaba $3 y llega la semana siguiente y le cuesta 9. Y uno se queda como, bueno, volveremos al arroz con sardina. Y no nos damos cuenta de que en el inicio de señales va a haber mucho sufrimiento y los creyentes todavía vamos a estar aquí. ¿Y por qué creo que esto es importante? Porque a muchos de nosotros que hemos crecido en la última generación como creyentes, nos ha gustado muchísimo esta parte de la predicación del Evangelio que nos promete un jardín de rosas y que nos dice que todo va a ir bien y todo es maravilloso y si estás con Cristo lo tienes todo y nada te va a salir mal y el Señor te va a bendecir y te va a prosperar y vas a tener y vas a tener y vas a tener y cuando llegues a la casa vas a tener no uno sino 2 carros y vas a tener toda la comida. Y pensamos, hay gente que ha vendido el mensaje del Evangelio como un mensaje de felicidad, de prosperidad, de no sufrimiento y que el objetivo principal de Jesucristo para venir fue para hacerte feliz
y para que tú y yo disfrutemos aquí en la tierra y en la vida y seamos los grandes reyes aquí en la vida y que todo nos vaya bien. Esa es una distorsión del mensaje del Evangelio. Eso no es lo que enseña la palabra. Y por eso hay muchos que se enfrían y se van, porque llegan con esta comezón de oír, queriendo conocer ese Cristo que me va a dar, y que me va a dar, y que me va a dar, y cuando pensamos en dar, estamos pensando en lo material, y que me va a dar, y que voy a tener, y que voy a ser como los demás, y que me va a dar. Y cuando eso no sucede y comienzan a llegar las crisis y las pruebas, entonces uno dice, entonces todo era mentira. No, el Evangelio no es mentira. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es que Él vino para salvarnos. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No dice para que todo aquel que en Él cree sea feliz, tenga casa, tenga carro, tenga esto, porque allá lo llevamos, sea feliz, tenga una familia maravillosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y mucha gente se desilusiona. Pero yo quiero hacer un llamado a la iglesia a que entendamos que estamos cerca, cada vez más cerca de que el Señor venga. Y que antes que el Señor venga se va a dar el rapto. Nosotros confiamos en que el Señor nos va a levantar y no vamos a vivir la temporada terrible de la ira del Señor y de la gran tribulación. Pero mientras eso sucede, nosotros estamos viviendo en el tiempo de los inicios de las señales. Y las señales son todas complicadas. Y en este tiempo de señales complicadas, ¿a qué está llamada la iglesia del Señor? Estamos llamados a ser fieles, a perseverar. Estamos llamados a vivir en santidad y estamos llamados a predicar el Evangelio. Y este tiene que ser el motor que impulse nuestra vida y nuestra relación con Dios. Y predicar el Evangelio no es decir al Señor, bueno, mándame, Señor, a un país donde no se escuche, yo quiero ir allá, Señor, mándame. Señor, mándame. Y tienes 3 vecinos ahí a la puerta que nunca les has hablado de Cristo. Antes de mandarte allá a Yemen, dile, Señor, aquí está mi Yemen. Aquí está mi familia. Conversaba con el pastor Hugo hace un momento y hablábamos de la importancia de que la iglesia, que todos entendamos que tenemos que evangelizar. ¿Cómo van a creer si no han oído? Dice Pablo a los romanos. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? Y a veces estamos esperando que otro lo haga. Y bueno, que la pastora predique. Esperen que el pastor predique. Que sea otro el que les anuncie. O algunos dirán, es que yo no puedo estar hablando de esto en mi trabajo porque me botan. Pero estamos viviendo, y la iglesia tenemos que entender que estamos viviendo en los tiempos finales que anuncia la Biblia, que las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos y que lo más importante para ti, para mí, pero también para tus familiares, tus amistades, es conocer a Cristo, es tener vida eterna, es ser salvos. No es predicarles un evangelio que los haga sentir bien, ni decirles no te preocupes que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien, todo te va a salir bien, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¡Yay! Eso no es así, no ganamos. Y si nosotros no lo hemos entendido, si no sentimos la urgencia, tú has sentido la urgencia de pensar en alguien que conoces y que piensas, si se muere, ¿dónde va a pasar la eternidad? Porque ¿saben cuál es el problema? Que no se predica mucho. Hablaba con mi esposo ayer y yo le decía, yo como que predico mucho de Apocalipsis y de Segunda Venida y de profecía. Tengo que ver. Me dice, no, es que hay que predicar Apocalipsis, hay que predicar Segunda Venida, hay que predicar.
¿Usted sabe cuál es uno de los temas de Apocalipsis y de escatología de tiempos finales que no se predica? No se habla del infierno. No se habla. Y se han levantado movimientos dentro incluso de movimientos cristianos que dicen es que el infierno no existe, es una metáfora. Es una metáfora. Cuando en la Biblia no se nos presenta como una metáfora, sino como un lugar real. Y cuando nosotros tengamos conciencia y hagamos conciencia de la urgencia, y hay quienes dirán, pero Erika, esta es una urgencia de miles de años, ¿sí? Pedro dice, el apóstol Pedro dice, no es que Jesús esté retardando su regreso como algunos piensan, como que no va a venir, porque era el tiempo de Pedro. No habían pasado ni 50 años que Jesús se había ido y ya la gente decía, dicen que va a venir y no viene nada. Imagínense 2000 años después. Y que nosotros seguimos anunciando, y va a venir, y va a venir. Y hay quienes dicen, no viene nada. ¿Sí? ¿Desde cuándo están diciendo que viene? Pero es que la palabra se ha ido cumpliendo. Y mientras nosotros no entendamos que este es un asunto de eternidad, no de temporalidad, nosotros vamos a vivir solo el día a día. Y no vamos a sentir la urgencia de decirle a la persona que no conoce a Cristo, necesitas conocer al Señor. Porque el Señor va a venir. Y antes que el Señor venga, todas estas señales se van a dar y tú y yo vamos a experimentar parte del sufrimiento de esas señales porque estamos aquí todavía. Y va a haber crisis económica, como de hecho hay. Y los creyentes, en Panamá todavía no, en muchos lugares del mundo, los creyentes ya están siendo perseguidos por causa de la fe. Y nosotros lo vemos como a la distancia o lo leemos en las redes sociales, escuchamos la noticia, a la distancia le están haciendo tal cosa a los cristianos en Pakistán, le están haciendo tal cosa a los cristianos en la India, oramos por los cristianos que están siendo perseguidos no sé dónde, así como a la distancia. Pero llegará el día en que alguien te cuestionará y te señalará y te perseguirá por causa de tu fe. Y entonces la pregunta que uno se hace, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? Yo era mucho de orar de adolescente, decía, Señor, yo leía libros de las vidas de los grandes cristianos, de estos cristianos que daban su vida por Cristo, que iban al fin del mundo, que morían mártires. Y yo siempre decía, Señor, yo estoy dispuesta a morir por ti. Cuando era adolescente, esa oración fue disminuyendo con el paso de los años. Y ahora yo tengo que sentarme y plantearme una vez más y preguntarme, Erika, ¿estás dispuesta a morir por Cristo? Y mi respuesta tiene que ser sí. Y tengo que estar lista para ser perseguida. Y hay que prepararnos para tener la mejor calidad de vida posible mientras se dan inicios de señales. Y mientras tenemos que hablarle a otros, porque Jesús va a venir. Todavía no he comenzado a predicar. Vamos a ir, pero no voy a hablar mucho hoy, Kenia, te lo prometo. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, al capítulo 19. Es que quería presentarles el cuadro, recordarles el cuadro de cuando hablamos de la segunda venida. La segunda venida es uno de los últimos eventos que tienen que ver con la escatología o con la predicación de la palabra, uno de los últimos eventos. Todavía hay eventos que se narran a partir del capítulo 19 de Apocalipsis en adelante. Vamos a ir al capítulo 19, vamos a leer a partir del verso 11 y está el texto en pantalla. Dice, entonces vi el cielo, ¿quién vio? Se aclara en el pasaje justo anterior, está hablando Juan, el autor de Apocalipsis, él es el que vio. Entonces vi el cielo abierto
y había allí un caballo blanco. Aquí quiero hacer una distinción. Aparece un caballo blanco al principio cuando salen los 4 jinetes del Apocalipsis, y hay quienes se confunden y dicen, ese es Cristo. No, del caballo blanco que aparece al inicio de los 4 caballos es el anticristo. Jesús no aparece hasta acá, hasta el capítulo, la segunda venida, es hasta el capítulo 19. Todo lo que pasa antes del capítulo 19 es lo que sucede en la gran tribulación. ¿Sí me estoy explicando? Yo sé que esto va a meritar, no sé si algún tipo de seminario o de videitos o de que yo pueda hacerles para que tengan, porque hay que conocer el texto y hay que conocer los símbolos, porque usted va a escuchar cualquier tipo de teoría. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Aquí aparece el nombre uno de los nombres del jinete en mayúscula, porque se le asigna como un nombre personal, ¿sí? Fiel y verdadero. Y lo que significa, está hablando del carácter de este jinete, está diciendo, es genuino, es justo, es veraz, es digno de confianza. Qué bueno que nuestro Señor es genuino, es veraz y es digno de confianza. Qué bueno que nuestro Señor sea así, porque es lo que nos garantiza que sus promesas se van a cumplir. Es lo que nos garantiza que cuando Él dice, yo voy a estar contigo, va a estar. Que cuando Él dijo, no te voy a desamparar, no nos va a desamparar, porque Él es veraz y Él es digno de confianza. Y dice, porque Él juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos, aquí comienza a describir lo que está viendo Juan. Los ojos del jinete, dice, eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía un nombre que nadie entendía, es un misterio, excepto él mismo. Cuando habla de llamas de fuego y de coronas, aquí esto simboliza el juicio de Dios, la fuerza y la pureza del juicio de Dios. Y de que muchas coronas, como rey, es quien tiene el derecho de reinar y de juzgar. Luego dice, llevaba puesta una túnica bañada en sangre. Y su título era La Palabra de Dios. O sea, en la túnica tenía un título que decía La Palabra de Dios. Alguien que lea Juan 1:1. Pero leído, quiero que hagan esto, mire, quiero que hagan esto. Yo sé que se lo saben de memoria, muchos. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. ¿Cómo lo dice en la NTV o en la NBI? Cuando nosotros leemos el concepto de verbo que tiene la Reina Valera o el concepto de la palabra y la enmarcamos, está enmarcada en la Biblia con mayúscula, se está refiriendo precisamente a Jesús. Jesús es el verbo de Dios, Jesús es la palabra, por Él fueron hechas todas las cosas. El hecho de que Jesús le conozca y se le asigne el título de la palabra de Dios y que aquí nos presenta en Apocalipsis, nos está diciendo, no hay lugar a dudas. El jinete que sale con fiel y verdadero, con una túnica blanca manchada en sangre, con un título, la palabra de Dios, no nos deja la duda de quién es. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, los ejércitos del cielo, vestido de lino y blanco y puro, de la más alta calidad, lo seguían en caballos blancos. Esto es para otra enseñanza, pero solamente los voy a dejar aquí con una abreboca. Los ejércitos del cielo vestidos de lino blanco. Es la iglesia del Señor.
vestida de lino blanco. La Biblia dice ahí mismo en Apocalipsis que a la esposa del Cordero, la iglesia, se le permitió o se le dio que pudiera vestirse de lino fino, porque el lino fino representa la pureza y las oraciones de los santos. Entonces, aquí, por eso les digo, en Apocalipsis todavía hay muchos detalles. Quiere decir que el Señor vendrá y vendrá con un ejército, dice, con lino igual en caballos blancos. Dice, de su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. ¿Qué es el lagar? El lagar era estoy buscando la palabra correcta, un objeto grande hecho en piedra, semicircular o circular, cavado en piedra, en donde se ponían las uvas para apisonarlas para extraer el jugo de la uva, el vino. Entonces, la imagen es de alguien que pisa en el lagar las uvas hasta sacarle el jugo, es la figura. Ahora, fíjense la gran diferencia entre la primera venida de Cristo y la segunda venida. En la primera venida Él nace como un bebé, Él nace en la pobreza, no había lugar para Él en el mesón, eso lo va a cantar Wendy como un solo en Navidad. Él nace en un mesón, Él nace, su compañía son las estrellas, los pastores que llegaron a ver los animalitos que estaban en el pesebre y el anuncio que hace Dios a los pastores que había nacido el Salvador en medio de una familia pobre. Muy pocos supieron que había nacido el Salvador. Él fue revelado a la población cuando tenía 30 años. Así fue su primera venida. Y murió en una cruz. Entregó su vida. Fue castigado cruelmente sin merecerlo. Entregó su vida por ti y por mí. Pero en su segunda venida no dice que Él viene a salvar ni a morir por nadie. Él viene como un guerrero vencedor a pelear. Hay una gran diferencia en cuanto a imágenes y significados. Dice el verso 16, en la túnica a la altura del muslo estaba escrito el título, Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Por eso cuando nosotros oramos y cantamos decimos, tú eres el Rey de reyes y Señor de los señores, porque la Biblia lo dice. No es un invento nuestro porque suena bonito, sino porque la Biblia declara que Jesucristo, el Verbo que se hizo carne, la palabra de Dios, que vino a traer salvación por medio de su muerte, que vino a conquistar la muerte por medio de su resurrección y que vino a pagar el precio por nuestros pecados y por nuestra paz. Él es el único que es salvador de todos aquellos que creen y es el único al cual dice Filipenses que el Padre le dio un nombre que es el más excelente de todos los nombres, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es Señor. El título dice Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. No crean que los reyes y los señores son los que mandan y que van a tener subyugada a la humanidad por siempre. Aquellos que se sienten que tienen el poder en la mano porque pueden explotar bombas, porque pueden hacer caer economías. No crea, no le tenga miedo al hombre. No hay por qué tener miedo al ser humano. ¿Por qué temeré?, dice el salmista. ¿Por qué tengo que temer al hombre, al ser humano? Si Dios es mi luz y mi salvación, Él es el Rey de todos los reyes y Señor
de todos los señores. Dice, después vi a un ángel parado sobre el sol, en el sol, que les gritaba a los buitres que volaban en lo alto de los cielos: vengan, reúnanse para el gran banquete que Dios ha preparado. Vengan y coman la carne de los reyes, los generales y los fuertes guerreros, la de los caballos y sus jinetes y la de toda la humanidad, tanto esclavos como libres, tanto pequeños como grandes. Después vi a la bestia y a los reyes del mundo. Cuando habla de la bestia, habla del anticristo. Ese es otro tema, Apocalipsis 12 y 13. Después vi a la bestia y a los reyes del mundo y sus ejércitos, todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo y contra su ejército. Y es lo máximo para poner las cosas en PowerPoint, nadie como yo. Yo se los voy a leer un verso. El verso que sigue dice, después vi a la bestia, dice, y la bestia fue capturada y junto con ella el falso profeta que hacía grandes milagros en nombre de la bestia. Milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado a su estatua. Recuerden, la iglesia, eso va a pasar durante la gran tribulación, la iglesia no va a estar aquí. Entonces no se preocupe, hay gente que se preocupa y dice, ¿será que la vacuna que me pusieron del COVID era la marca de la bestia? Y hay gente que de verdad hubo gente que estuvo genuinamente preocupada, ¿sí? Estos son acontecimientos de la gran tribulación. Dice, tanto la bestia, claro que están practicando, ¿no? Ensayando cómo lo irán a hacer. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y la bestia fue capturada junto con ella, el falso profeta que hacía grandes milagros en nombre de la bestia. Milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado a su estatua. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Todo su ejército fue aniquilado por la espada afilada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco, y todos los buitres devoraron los cuerpos muertos hasta hartarse. Esa es la descripción, una de las descripciones. En Zacarías aparece el mismo momento, y en otros pasajes de la Biblia aparece el momento de la segunda venida. Ahora, ¿para qué va a venir Jesús? ¿Por qué no acabarse todo con el rapto? Es decir, bueno, se levantan, Dios se lleva a los creyentes, se lleva a la iglesia y a los santos y ya se acaba la historia aquí. Si nosotros hubiéramos escrito la historia, tal vez alguno lo hubiera acabado inclusive antes. Pero, ¿cuáles son los objetivos de que el Señor venga? Número 1, juicio sobre la tierra. Esto a nosotros debe llenarnos de paz. Nosotros estamos viendo a veces con impotencia y con gran enojo las cosas que están sucediendo, que suceden en todo el mundo. La injusticia, la opresión, la violencia contra los niños, contra los ancianos, no solo en países lejanos y en guerra, en nuestras comunidades, gobiernos indolentes. Siempre digo que no voy a hablar de política, pero ¿cómo es posible que hay dinero para tantas cosas y no hay para arreglar un hospital oncológico en un país como este? Los que no han experimentado, aquí está mi esposo que ha pasado por ahí, el tener que llegar a las 2 de la mañana a hacer una fila desde la calle para poder conseguir un cupo, no para llegar, para que le den un papelito con un cupo para ver a qué hora lo va a atender el médico. Porque hay un solo médico, 2 médicos para toda esa cantidad de gente que viene de cualquier lugar del interior, que no tienen dónde dormir, y vienen algunos a hacerse tratamiento, algunos a su cita de control, algunos a internarse. Y que uno mire los edificios que hay en este país y el lujo que hay en este país
y los desfiles que hacen en este país, etcétera, 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 etcétera. Y diga uno, ¿cómo es posible que haya tanta corrupción, latrocinio, que no les importe robar descaradamente? Yo estoy hablando de Panamá, pero esto lo podemos ver en todos nuestros países. Por eso debemos alegrarnos cuando pensamos Jesús viene a traer juicio sobre la tierra. Porque hay cosas que uno dice, ¿hasta cuándo, Señor? Hasta que Él traiga juicio. Y va a traer. Mientras tanto, dice Pedro, Él no retarda su venida porque lo quiere retardar, sino para dar tiempo y oportunidad. Para que todos reciban la palabra y tengan oportunidad de arrepentirse. Segundo lugar, destruir a sus enemigos. ¿Por qué viene Jesús? Viene a destruir. Ahí vemos sus enemigos que se levantan. Reyes, cuando decimos reyes, sabemos son gobernantes. Que en el tiempo de Juan, los gobiernos eran de reyes, gobernantes, el anticristo, todo sistema que se levanta contra él, que se levanta contra Dios. Destruir a sus enemigos. En tercer lugar, establecer su reino de paz. Otro de los eventos que todavía no hemos tocado en escatología es el evento que en la Biblia se conoce como milenio. Ese es otro de los temas que les debo en escatología, que es el tiempo en que va a establecer su reino Jesucristo en la tierra. Usted sabe, nosotros no tenemos idea de lo que ha de ser una tierra, un mundo gobernado por Cristo. Nosotros solo tenemos la experiencia de una tierra gobernada por el mal, por un sistema pecaminoso, por un sistema que consume y que destruye. La Biblia describe, por eso les decía, ese es para otra clase, otro estudio, pero la Biblia describe cómo es el milenio, el reino de Jesús sobre la tierra, como originalmente antes de la entrada del pecado. Hay quienes dicen, el castigo del pecado fue el trabajo. Por eso es que ahora que conozco a Cristo ya no debo trabajar porque el Señor me libró de la maldición del pecado y no deberíamos trabajar. Pero el trabajo no fue una maldición. Dios puso a Adán a trabajar desde que lo hizo. Desde que lo formó, le dijo, tú harás esto y harás esto. Nosotros no tenemos idea, porque solo tenemos esa narración. Génesis 1, 2, se termina la narración de cómo era un mundo ideal, gobernado por Dios, con una comunión, como dice que Dios bajaba al huerto y hablaba con Adán. Nosotros no tenemos idea. A eso viene Jesús. A establecer un reino de paz que sea como originalmente lo había establecido Dios antes de la entrada del pecado. Y nos quedamos como así, pero esto es como extraño, porque todavía no tenemos, recuerden, nuestra mente finita, estamos acostumbrados a cómo funcionan las cosas. Yo le decía el otro día a mi esposo, cuando el milenio, yo le decía al Señor, si me da un pedacito de tierra para tener, yo quiero tener cabritas. A mí me gustan las cabras. Y un gran jardín que voy a cuidar. Mi esposo solo me mira como quien dice, ay. Así solo me mira como, no tenemos mucha idea, pero sabemos que la Biblia dice que va a ser un reino de paz. Y por último, ¿cómo va a ser la venida de Jesús? Y ahí quiero invitarles a buscar en sus Biblias, porque solo está la cita, pero no está el texto, porque quiero que busquen. Naturaleza de su venida. La venida de Cristo será literal. Uno de los problemas que ustedes van a encontrar, alguien que busque Hechos 1:11, esto ya parece una clase, pero gracias al Señor por la oportunidad de poder enseñar su palabra. Hechos 1:11, ¿qué dice Scarlett? Fuerte. Hombres de Galilea le dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá de
volverá de la misma manera que lo vieron irse. Zacarías 14, del 1 al 5, con voz fuerte, ¿qué dice? Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Joana Paola. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta la sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa de terremotos en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Zacarías 14, del 1 al 5. Está describiendo el mismo momento. Los ángeles dijeron en ellos, ¿qué miran ustedes? ¿Desde dónde subió Jesús al cielo? Desde el monte de los olivos. ¿Dónde dice Zacarías que va a descender y va a poner sus pies? En el monte de los olivos. Será un regreso literal. ¿Por qué lo contrario a literal es figurado? Ustedes van a encontrar corrientes doctrinales que dicen, no, Jesús ya regresó, vino en espíritu y vino hace no sé cuántos siglos y ya eso se cumplió. No, será una venida literal. No solo será literal, sino que será personal. Quiere decir que viene Él. No va a mandar a alguien. Será personal. Vamos a buscar a alguien que busque Juan 14, del 2 al 3 y alguien que busque Mateo 26, 64. Espero no haber puesto mal la cita porque... Juan 14, el 2 al 3. Vendré a buscarlos. Me voy ahorita. Él subió, ascendió, dice, pero yo vendré. Me voy ahora a preparar morada, pero vendré para llevarlos conmigo. Y Mateo 26, 64. Viniendo, lo verán, viniendo en las nubes del cielo. Será una venida personal. Será visible y corporal. Apocalipsis 1:7, ¿qué dice? Miren, él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por él. Sí, amén. Es la diferencia entre el rapto y la segunda venida. En el rapto, nosotros leíamos en Tesalonicenses que Jesús descendería hasta las nubes y la iglesia será levantada. En la segunda venida, Él descenderá y en lo que Él desciende en las nubes hasta el monte de los olivos, donde se va a parar, en eso que Él desciende, dice que todo ojo lo verá. Todo el mundo, ustedes se imaginan, piensen en esa imagen maravillosa del Señor descendiendo como Rey de Reyes y Señor de Señores y que todo el mundo lo esté viendo. Imagínense como para los que le rechazaron, los que lo insultaron, los que le dijeron no creo en ti, no te queremos. ¿Cómo han de sentirse, no? ¿Cómo se sentirán? Será visible y corporal y por último será repentina. Apocalipsis 3:3 y alguien que busque Apocalipsis 16:15. ¿Qué dice Apocalipsis 3:3?
vendré como ladrón. Aquí es la figura para decir que vendrá de repente, repentinamente, sin previo aviso. Porque el ladrón no hace cita contigo por WhatsApp y no te dice, oye, llego a tal hora, ¿quién estará por ahí para saber a quién robo? Que me abra, ¿no? Por eso utiliza la figura del ladrón en la noche, de manera repentina. Apocalipsis 16. He aquí yo vengo como ladrón. La venida del Señor, su segunda venida, será repentina. Va a sorprender a las naciones en sus guerras, va a sorprender a las naciones en sus luchas fratricidas, en la última de las grandes batallas. Va a sorprender el Señor porque Él va a traer justicia, va a traer juicio, va a venir a derrotar a sus enemigos, no como la primera venida. No va a venir a morir. ¿Por qué es tan importante que nosotros entendamos esto? Porque va a llegar el momento en el que ya más no habrá opción para ser salvo. Tenemos que predicar aquí, ahora. Tenemos que vivir nosotros en santidad. Tenemos que amar su venida. No podemos vivir como que si lo más importante es solo lo temporal. ¿Qué me voy a poner? ¿Qué voy a comer? ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué voy a disfrutar? Que hay personas que ya están planeando maravillosamente su cena de Navidad y en eso están enfocadas. Eso está enfocado en cómo tengo que comprar, tengo que hacer las listas, A veces nuestra vida y nuestra manera de pensar está tan enfocada en lo momentáneo, en lo temporal, que olvidamos que lo que cuenta es lo eterno. Y tú y yo tenemos que comenzar a vivir con expectativa de eternidad, en santidad. Cuando hablamos de en santidad es vivir separados para Dios, separados para Dios. Una cosa es que nosotros vivimos en este mundo, pero que podamos entender, no somos del mundo. La iglesia no puede alimentarse de reggaetón, por usar una expresión. Nosotros no podemos alimentar nuestro espíritu de aquello que produce el mundo, porque lo que produce el mundo es muerte. Tenemos que alimentarnos de lo que produce vida y solo Dios produce vida. A veces ni siquiera entendemos por qué nuestro estado de ánimo no mejora, no cambia. Pero es que ¿de qué estamos rodeados? ¿Qué hay a nuestro alrededor? ¿Qué hay en nuestra cabeza? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué reina en nuestro corazón? ¿Está reinando Cristo? ¿Estamos viviendo en santidad? ¿Está mi mente enfocada en los placeres del mundo, de la carne, de la vida? Y estoy pensando en Dios como en alguien a quien le canto el domingo cuando voy a la iglesia, cuando voy. Hay un montón de cosas en mi vida que son más importantes que Dios. ¿O realmente yo he entendido que Él es mi Señor y mi Salvador? Y que así como Él nació, así como predicó, así como murió y resucitó, así va a regresar. Le estoy esperando que me lleve, estoy anhelando estar con Él. A veces decimos, ya últimamente en muchas de nuestras conversaciones, mi esposo y yo decimos, el Señor tiene que venir pronto, que ya venga el Señor, ya esto se está poniendo invivible, ya tiene que venir. Que haya en nuestro corazón. Yo les decía, cuando estaba adolescente, yo decía, Señor, yo quiero morir estoy dispuesta a morir por ti. Después fui dejando esa oración. También decía, Señor, yo quiero que vengas, pero todavía no, porque yo me quiero casar, quiero estudiar, quiero esto, quiero. Después que ya yo haya cumplido, entonces sí, Señor, tú. Ahora ya no pienso en todas aquellas cosas que todavía no he logrado.
Las podré lograr algunas sí, otras no. Eso ya no es el motivo. Ahora es, Señor, ven. Ven, y yo quiero invitarles a que busquen en su Biblia para terminar y cerremos con una oración. Allí mismo en Apocalipsis, el capítulo 22, el verso 20. Si me lo puedes conseguir, Irán, en cualquier versión y ponerlo en la pantalla para que lo podamos leer juntos. Apocalipsis 22, 20. Que esta sea cuando al final del libro que se narran todos los acontecimientos finales y las profecías últimas y todas las plagas y todos los momentos críticos y todos los momentos maravillosos. Al final, quien da testimonio de que estas cosas se van a dar es el mismo Jesús. Y yo quiero que toda la iglesia podamos leer juntos este texto con convicción, con deseo, con anhelo. Y también te quiero lanzar una interrogante. ¿Sientes tú el anhelo en tu corazón? ¿Te es indiferente pensar si viene o no viene? ¿O hay un anhelo por decir, sí, yo quiero conocerle, yo quiero estar con él, yo quiero que se acabe la angustia y el dolor, yo quiero que mi familia, que podamos experimentar y vivir todo aquello que él ha prometido? Y yo quiero que leamos juntos a la cuenta de 3, con fuerza, con convicción. 1, 2, 3. Aquel que es testigo fiel de todas esas cosas dice, sí, yo vengo pronto, amén. Ven, Señor Jesús. Que la iglesia podamos decir, ven, Señor Jesús. Ven, Señor, te estamos esperando. Señor, levantamos nuestras manos en esta hora en total gratitud y asombro cuando vemos en tu palabra, Señor, que tu obra es perfecta, es completa, que no queda nada, Señor, al azar, a la suerte, que aún tú miras las injusticias de las naciones y aquellas situaciones que nosotros no podemos corregir ni cambiar. Tú ya sabes lo que vas a hacer porque tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de los señores. Dios, aquí estamos como tu iglesia, diciéndote gracias por haber nacido, gracias por haber vivido y predicado el Evangelio, gracias por haber muerto en esa cruz y haber sufrido el castigo por nuestros pecados. Gracias porque con tu resurrección tú garantizaste la derrota de la muerte y del pecado y garantizaste, Señor, para nosotros vida eterna. Gracias, Señor, porque te estamos esperando, porque sabemos que tú eres fiel y verdadero, tú eres digno de confianza, porque tú eres digno de crédito, porque sabemos que tú cumples lo que prometes. Señor, aquí estamos. Levantamos nuestras manos. No te queremos presentar una vez más necesidades que ya tú conoces. Queremos confiar en lo que tú dices. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Queremos más bien, Señor, pedirte, levanta en nuestro espíritu y en nuestro ánimo la necesidad, el anhelo de compartir el Evangelio. Quita de nosotros todo temor al que dirán, todo temor al sufrimiento. Desarraiga de nuestros corazones el amor por el mundo, por la carne, por lo terrenal. Y que aprendamos a amarte a ti sobre todas las cosas, a vivir para ti en santidad. Que aun aquello que no entendemos, que no conocemos, que nuestros sentidos y nuestra lógica no alcanza a discernir, Señor, que por la fe en ti, Señor, nosotros caminemos con confianza, con convicción
Y que el anhelo de nuestro corazón sea decirte, ven Señor Jesús. Y mientras tú vienes, que nosotros seamos esos instrumentos en tus manos. Señor, te entregamos nuestras manos, te entregamos nuestros labios, te entregamos nuestros pies, nuestra mente, Señor. Nuestra mente para entender el Evangelio, nuestros labios para compartirlo con claridad y con amor, nuestras manos para ser generosos con aquello que hemos recibido de ti, nuestros pies que se apresuren para llevar el Evangelio a todo lugar, Señor, donde tengamos la disponibilidad. Pon en nuestro corazón la disposición de decirle al mundo que tú les amas, que tú viniste a pagar el precio como el cordero que fue inmolado y que regresarás como el león de la tribu de Judá, Rey de reyes y Señor de señores. Ayúdanos a vivirlo, a anhelarlo de esta manera, Señor Jesús. Gracias, Señor. Y decimos amén, amén, amén. Y cantamos suavecito.